Salmos capítulo 20, verso 1. Vamos a leerlo todo junto, amado, y así comenzamos el desarrollo de esta temática. Amén. Y vamos a leerlo todo junto a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Una vez más, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Se puede sentar en esta hora. Amén. Y vamos a hablar unos minutos bajo la temática desafíos frente al altar. Amén. Desafíos frente al altar. Y quiero hablar sobre uno de los más grandes conflictos que enfrenta la iglesia de este tiempo, y es el conflicto de las decisiones. Amén, amado. Una vez más, desafíos frente al altar, el conflicto de las decisiones. Quiero comenzar diciendo en esta hora que todos en un momento dado nos hemos encontrado frente a una guerra silenciosa. Esta guerra no siempre se nota por fuera, pero por dentro todo parece derrumbarse. Y es de ahí, amén, donde nacen preguntas como: ¿por qué cuando más quiero acercarme a Dios, más lejos me siento? ¿Por qué cuando quiero hacer lo correcto, termino fallando? ¿Y por qué cuando intento levantarme, vuelvo a caer? Amén. Estas preguntas, amado, son preguntas, pero no son preguntas de una persona inactiva. No son preguntas de una persona apartada, ni son preguntas de una persona que ha puesto su fe en duda, sino que ciertamente son preguntas de una persona que verdaderamente está luchando con no rendirse. Yo lo voy a volver a repetir en esta mañana. Estas son preguntas de una persona, de alguien que realmente está intentando o luchando con no rendirse. Son preguntas de alguien que se encuentra frente al desafío de las decisiones. Pero dígale a la persona que está a su lado: mantente firme ante los desafíos. Dígaselo: mantente firme ante los desafíos. Porque dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 3: fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Ahora, ¿cuál es la intención del adversario? Querer provocar en nosotros un conflicto. Sabemos que todos ciertamente atravesamos por conflictos. Todos atravesamos por la guerra espiritual. Todos, amén, en cierta manera nos encontramos en el campo de batalla. Algunos están peleando con una cosa y otros ciertamente están peleando con otras cosas. Pero yo creo que todos aquí nos encontramos frente a un campo de batalla, aunque la batalla para, amén, todos sean diferentes. Pero la pregunta que yo les hago dentro de esta conferencia es: ¿cuál es la intención del adversario? Querer provocar en nosotros conflictos. Y yo creo que todo se puede resumir en una sola respuesta. La intención del adversario es querer separarte de Dios. ¿Cuánto adoran al Señor en esta hora? La intención del adversario provocar un conflicto en nosotros es con la intención de que cada uno nos separemos o nos apartemos de Dios. Porque tenemos que entender algo, amado de mi alma, y es que el adversario nunca, amén, busca destruirte de inmediato. ¿Usted escuchó eso, amado? El adversario nunca, amén, busca destruirte de inmediato. Muchas veces sus intenciones son más estratégicas. Amén. Siembra duda. Busca la manera de desgastar tu ánimo, hacerte sentir incapaz y así alejarte poco a poco, amén, de la presencia de Dios. Por eso que Pedro se voltea en su primera carta, capítulo 5, verso 8, y dice: sed sobrios y velad. Dígale a la persona que está a su lado: sed sobrios y velad. Y dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La traducción lenguaje actual lo lee de esta manera: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues el enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Yo lo voy a volver a leer en la traducción lenguaje actual. Esta es la versión Randa Martínez. Estén siempre atentos
y listos para lo que venga, pues el enemigo, tu enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Entonces, entiéndase, amado de mi alma, que para un león que está rugiendo hace falta una iglesia que esté vigilando. Yo lo voy a volver a repetir en esta hora. Para un león que esté rugiendo hace falta una iglesia que esté vigilando. Aleluya. Porque tenemos que entender que el adversario no juega, el adversario no descansa y el adversario no se distrae. Él busca, observa y acecha. Y yo lo voy a volver a repetir en esta hora, porque entiéndase de que aunque muchas veces la guerra es espiritual, no es visible al ojo humano, no significa que la guerra no sea real. Yo lo voy a volver a repetir. El simple hecho de que usted no pueda ver, aleluya, al león hambriento no significa que él está ahí pendiente. No significa que él no esté ahí dando vuelta. El diablo está buscando la manera de destruirte, de separarte de la presencia de Dios, con la intención que usted lo pierda todo. Por eso que dice la Biblia, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león hambriento, está alrededor buscando a quien devorar. Ahora, escuche bien, aleluya, esta imagen que presenta Pedro, amén, Pastora Salgado, es muy interesante, porque esta imagen de un león hambriento no es casualidad. Porque según la Biblia, el hambre no solo habla de una necesidad física, sino una urgencia, un deseo intenso o una determinación de consumir algo. Entonces, si el adversario anda, amén, como un león hambriento, la pregunta sería, ¿de qué tiene hambre el adversario? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Esa sería la pregunta. Si él anda como león hambriento, entonces, ¿qué es lo que él está buscando para consumir? Aleluya. Número uno, él tiene hambre por tu fe. Hambre por apartarte espiritualmente poco a poco. Por eso que entiéndase, amado de mi alma, es que nadie cae de la noche a la mañana. Nadie se aparta de un día para otro, sino de que esto ocurre lentamente, poco a poco, cuando el adversario está tratando de consumir tu fe, apagándote espiritualmente poco a poco. Porque si el adversario logra, amén, aleluya, porque si el adversario sabe que si logra devorar tu fe, entonces usted dejaría de tomar riesgos. Entonces entiéndase que una persona que hace tiempo dejó de tomar riesgo es porque hace tiempo dejó de creer en Dios. Hace tiempo dejó de creerle a Dios. Y hace tiempo abandonó las promesas, abandonó el camino, abandonó la verdad. Y el diablo, como león hambriento, número uno, está hambriento por tu fe. ¿Por qué? Porque entiéndase que el adversario no está detrás de tu recurso. A él no le interesa tus finanzas, a él no le interesa tu trabajo, a él no le interesa tu economía, a él no le interesa cuán lindo usted se vea, cuán flaco usted esté. Amén. A él no le interesa su carro, a él no le interesa su casa. El diablo no está detrás de tu recurso, está detrás de tu fe. Satanás está como león hambriento buscando qué puede consumir. Número uno, dígale a la persona que está a su lado, él está detrás de tu fe. Y hay gente que protege más su recurso que su fe. Hay gente que protege más sus finanzas que su fe. Hay gente que protege más a su trabajo que su fe. Pero si aquí algo nosotros tenemos que conservar es nuestra fe. Porque lo que te ha traído hasta aquí no son tus recursos, es tu fe. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como un león hambriento buscando con
consumir algo. Número uno, tu fe. Entiéndase de que Él no está detrás de tus recursos. A Él le interesa, como dicen unos por ahí, popa, de tus recursos. Él está detrás, aleluya, de tu fe. Por eso que dice el autor de los Hebreos, capítulo 11, verso 6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Aleluya. Satanás está detrás de tu fe porque está detrás de tu premio. Había algo que él perdió en los cielos que usted ha ganado. Y si él logra, aleluya, devorar tu fe, entonces puede quitarte tu galardón, puede robarte tu vestimenta blanca, puede quitarte tu corona. Pero dice la Biblia: no dejes que ninguno tome tu corona. Usted pelee por lo suyo, como yo tengo que pelear por lo mío, mi hermano. Aunque estamos aquí como iglesia y unimos nuestra fe y nos fortalecemos uno a otro, tenemos que entender claramente que aunque la guerra lo podemos unir para pelearla juntos, pero la salvación es individual. Por más que yo ame a mi esposa, por más que yo ame a mis hijos, por más que yo ame a las ovejas, algunos son bromas, por más que yo ame a las ovejas de la iglesia, aleluya, la salvación es individual. Dígale a la persona que está a su lado: Satanás, como león hambriento, está detrás de tu fe. Aleluya. Segundo punto, aleluya, el león está, aleluya, hambriento por tu identidad. Porque cuando Satanás logra distorsionar tu identidad, ya no necesita hundirte. Usted mismo se va hundiendo con tus propios pensamientos. Por eso que dice Proverbios capítulo 23, verso 7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. A.W. Tozer lo dijo de la siguiente manera: 10,000 pensamientos al día pasan por nuestra mente y tratan de predecir nuestro futuro. Yo lo voy a volver a repetir en esta hora. 10,000 pensamientos al día pasan por nuestra mente e intentan de predecir nuestro futuro. Entiéndase que todos estamos en un campo de batalla y estamos batallando diariamente con 10,000 pensamientos que están tratando de formar nuestro destino. Satanás no solamente está tratando de devorar o consumir tu fe, está queriendo consumir tu identidad. Aleluya. Por eso, amado, que tenemos que tener cuidado con las voces que estamos escuchando, porque cada una está tratando de dirigir nuestros pasos, aleluya, y de formar nuestro destino. Por eso que usted ve que hay gente como el pueblo de Israel, cargada con promesas, embarazada con promesas de parte de Dios. Y habrán algunos que por más que Dios habló, no verán las promesas de Dios cumplirse. No porque Dios falló, no porque Dios fue infiel, no porque Dios se olvidó, sino porque simplemente perdimos nuestra identidad y dejamos de creer a Dios. Aleluya. Y ahora, en vez de Dios construir nuestro camino, dirigir nuestro destino, nuestros propios pensamientos lo ha hecho por Él. Porque si algo tenemos que entender, aleluya, no pueden haber dos señores en tu vida, no pueden haber dos mesías en tu vida. Aquí o gobiernas tú o gobierna Dios. Yo lo voy a volver a repetir: o gobiernas tú o gobierna Dios. Hay un león hambriento por tu fe. Y segundo, por tu identidad. Aleluya. Por eso que ahora más que nunca necesitamos aprender a discernir la voz de Dios, para que no seamos fácilmente distraídos con las voces que susurran al oído e intentan alejarnos cada vez más lejos de la voluntad de Dios. Por eso que dice Efesios capítulo 4, versos 23 y 24: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Dígale a la persona que está a su lado: renueva tu mente. Dios te ha traído a esta convención para que usted renueva su mente, para que usted renueva su fuerza, porque todos nos encontramos frente, aleluya, a un altar de desafíos. Y en esta ocasión, el conflicto de las decisiones. La tercera cosa por la cual el adversario está hambriento
es hambre por aislarte, porque él sabe que manteniéndote solo eres vulnerable, o mejor dicho, eres más vulnerable. Póngase a pensar, el adversario nunca estará más enfocado en la presa más fuerte, sino en la más débil. El adversario siempre buscará la presa más fácil, la presa más fácil en su matrimonio, la presa más fácil en su familia, la presa más fácil en su iglesia, porque él sabe algo, y esto es estrategia. Él sabe que capturando la presa más vulnerable, podrá entonces, aleluya, estancar a la presa más fuerte. Yo lo voy a volver a repetir en esta hora. El adversario siempre buscará la presa más fácil. La presa más fácil en el matrimonio, en tu familia y en tu ministerio. Porque destruyendo la presa más fácil debilita a la más fuerte. Eso se llama distracciones. Aleluya. Mira, amado, escuche bien. Satanás no necesita distraerte con el pecado. Simplemente él te puede mantener tan ocupado que usted se aleja de Dios. Ahora, el pecado no es el factor más grande en la que la gente se apartan de Dios. No, son las distracciones. Por eso que tenemos que entender que el león no ataca al grupo, siempre ataca al que se separa. Por eso que dice el autor de los Hebreos, capítulo 10, verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y por tanto más, cuanto veáis que aquel día se acerca. Y dice Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes del Sión. Porque allí, ¿a dónde? En su casa envía Jehová bendición y vida eterna. Satanás está buscando la manera de distraerte, aleluya, de apartarte de la grey. ¿Por qué? Porque Satanás siempre buscará mantenerte solo, mantenerte separado para luego atraparte. Pero déjame decirte algo: si la iglesia aprende a mantenerse unida, la fuerza de la iglesia está en su unidad. Dígale a la persona que está a su lado: mantente unido. La fuerza de la iglesia está en su unidad. Aleluya. Porque unidos somos más fuertes. Aleluya. Entiéndase. Cristo misionero, el tabernáculo, unidos somos más fuertes. Aleluya. El diablo está buscando la manera de apartar pastores, uno por un lado, otro por otro lado, congregaciones, aleluya. Oh, escuche bien, con la intención de atraparte, alejarte, y que usted eche a perder todo lo que Dios tiene planeado para tu vida. Por eso que dice la Biblia que no podemos darle lugar al diablo. Aleluya. ¿Usted está escuchando, iglesia? No podemos distraernos en este tiempo. Tenemos que mantenernos unidos. Y número 4, el león hambriento tiene hambre por tu paz. Su objetivo es desenfocarte hasta que lo pierdas todo. Porque entiéndase que a donde no hay paz, hay confusión. Y a donde hay confusión es que se cometen los grandes errores. Muchos fracasamos. ¿Por qué? Porque no hay paz. Y a donde no hay paz hay confusión. Y a donde hay confusión hay decisiones cometidas equivocadas. Satanás está detrás de tu paz. Por eso es tan importante que entiendas el primer verso del pasaje que leímos al inicio. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra nuestra victoria. Dijo Pedro: sed sobrios y velad. Dígale a la persona que está a su lado: sed sobrios y velad. Aleluya. Ser sobrio. Mira, hermano, aquí está. Amén. Aleluya. El punto clave de nuestra victoria. Ser sobrios y velad. ¿Por qué? Porque esto aquí revela, aleluya, o significa que el adversario tiene hambre, pero no tiene autoridad sobre ti. El león tiene hambre, pero no tiene autoridad sobre ti. Por eso, escuche bien, nosotros no luchamos por victoria, peleamos desde la victoria que ya Jesús ganó.
Yo lo voy a volver a repetir. Nosotros no peleamos por victoria, peleamos desde la victoria que ya Jesús ganó. Por eso que dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 4 verso 7: someteos pues a Dios y resistir al diablo. A nosotros no nos toca pelear, nos toca someternos. Alguien que adora al Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. Eso es lo único que le toca a la iglesia, someterse. Y de nosotros huirá. Aleluya. Por eso, aleluya, que en esta convención estamos tratando la temática: mantente firme ante los desafíos. Y ciertamente, amados, hay desafíos frente al altar. Y ya pronto quiero hablar 3 puntos y me voy, para no ser gravoso. Pero tenemos que entender que la Biblia habla de 3 altares principales. Y son 3 altares donde seremos desafiados por Dios. 3 altares que hablan la Biblia, amén, que hablan de las 3 batallas que cada creyente tendrá que enfrentar. Y yo te aseguro que cada persona aquí presente se encuentra en una de estos 3 altares. Pero antes de seguir, hay una verdad que no cambia. Y es el hecho de que estés luchando no significa, aleluya, que estás perdiendo, sino que significa que todavía no te has rendido. Habrá una iglesia que todavía no se ha rendido. Habrá una iglesia que todavía se mantiene firme ante los desafíos. El león puede rugir, pero mientras el león ruja, la iglesia está velando. Aleluya. Para un león que ruja se necesita una iglesia que vigile. Ahora, el conflicto que estás enfrentando hoy, entiéndate que no es señal de debilidad, sino la evidencia de que estás intentando, estás avanzando y estás creyendo a pesar de cómo usted se está sintiendo hoy. Porque yo te aseguro que no todo el mundo hoy están con la misma fuerza. Quizás algunos tienen una fuerza grande y están fortalecidos en el Señor y sienten el gozo de la salvación y están en paz con Dios. Pero yo estoy más que seguro que hay gente en medio nuestro que no sienten el gozo de su salvación, que no siente paz, que se encuentra en un conflicto frente al altar. Aleluya. Y lo interesante de esto, amado, que tenemos que entender que aunque nuestras preguntas se vean más fuertes que su respuesta, entiéndase que Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte solo. Dios no te ha traído hasta aquí para darte la espalda. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Hay un conflicto, hay un desafío, pero hay un Dios que todavía te defiende. Yo dije, estamos en guerra, pero la iglesia está en victoria. La iglesia está de pie. La iglesia no ha sido vencida. ¿Sabe por qué, Pastora Salgado? Porque nosotros no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria que ya Jesús ganó por nosotros. Oh, gloria a Dios. Por eso que esto no es por fuerza. Esto no es por fuerza, porque créeme que son muchas las veces que nuestras fuerzas decaen. Son muchas las veces que dentro de esos 10,000 pensamientos que nos invaden a diario, te dice: ríndete, deja de intentarlo, tú eres un fracasado, tú no sirves para nada, nadie te ama, nadie te apoya, nadie te respalda. Eso es una mentira del diablo. Esos son parte de los 10,000 pensamientos que quieren, aleluya, formar tu destino. Pero le tengo noticias al adversario. Él puede rugir, pero ya hay una palabra sobre mí y yo camino sobre esa palabra. Tú caminas sobre esa palabra. La iglesia camina sobre esa palabra. Pedro salió de la barca, fue el único. Hablamos mal de Pedro, pero Pedro fue el único atrevido que tomó la decisión de salir de la barca. Y siempre y cuando él estaba caminando sobre esa palabra, ven, todo estaba bien. ¿Cuándo fue que él comenzó a hundirse? Desde el momento que dudó de la palabra. Por eso que como iglesia no podemos dudar de la palabra que nos entregó. Porque lo que te hunde muchas veces no es el pecado. Lo que te hunde muchas veces no es la iglesia. Lo que te hunde son tus pensamientos cuando usted duda. Por eso que Jesús reprende a sus discípulos y le dice: Jesús, tratamos de echar fuera a los demonios y no podía. Qué interesante que anteriormente ya Jesús le había dicho: ¿sabes qué?
Te he dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo demonio. Escuche bien, Dios le presenta a ellos una gran verdad, que junto a Él tenemos autoridad. Tenemos esa autoridad delegada, tenemos unción, tenemos poder, tenemos, amén, aleluya, el poder delegado de poder echar fuera demonios. Y de repente intentaron echar fuera a un demonio y dice la Biblia que no pudieron. Jesús entonces los mete a la casa. Ellos le hacen una gran pregunta, Pastor Jacob, y le dice: intentamos, pero no pudimos. ¿Cuánta gente hay hoy en la iglesia que le ha dicho a Dios: lo intenté, pero fracasé? No fue el pecado. Los discípulos no estaban en pecado, fue su falta de fe. Por eso que Jesús se voltea a ellos y le dice: hombre de poca fe, este género no sale si no es con ayuno y oración. Entiéndase, amado, leamos el contexto. Él dice: este género no sale si no es con oración y ayuno. Escuche bien, cuando habla de género en la palabra o en la etimología, no está hablando de demonio, no está hablando de rango de demonio, porque él ya había dicho: te di poder sobre todos los demonios. Eso incluye todo rango. El problema y el desafío no eran los demonios, porque más grande que los demonios era su incredulidad. Y cuando Jesús se voltea a ellos y los reprende y le dice: hombre de poca fe, este género no sale si no es con ayuno y oración. La palabra en su etimología significa este género, esta clase o este tipo de algo no sale si no es con oración y ayuno. No está hablando de demonios, está hablando de su nivel de incredulidad. Porque escuche bien, mientras más usted ore y ayune, su fe se aumenta y el diablo no puede hacerte frente. Y la razón por la cual el adversario le hace la guerra y muchos pentecostales están cayendo en las trampas del enemigo se debe no al pecado, no al poder de los demonios, se debe a su incredulidad. Porque pensamos que tenemos tanto poder que no hace falta orar, que no hace falta ayunar. Y por eso que usted ve que hay personas, por la mayor parte, lamentablemente, que simplemente oran y ayunan cuando tienen parte. Y la iglesia de este tiempo está utilizando a Dios como si fuera un juguete, como si fuera una marioneta, como que usted me está entendiendo en esta hora. Hay gente que le piden a Dios para que Dios llegue a su necesidad, pero tan pronto Dios llega a esa necesidad se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios para ellos no es Dios, es un juguete. Pero yo vengo a decirte en esta hora que Dios no puede ser burlado, aleluya. O nosotros vamos a servir a Dios de veras o no lo vamos a servir. Pero no podemos seguir jugando con Dios y aparentar que todo está bien y que soy muy espiritual. Y simplemente lo que estamos haciendo no es vivir una vida espiritual, sino una vida espiritualizada. ¿Ah? ¿Y qué significa eso? Conozco la doctrina, conozco el código de vestimenta, conozco el programa de la iglesia, conozco los cánticos, sé cuándo levantarme, sé cuándo sentarme, sé cuándo aplaudir, sé cuándo adorar. Yo conozco, escuche, eso no se llama espiritualidad, se llama una vida espiritualizada. Todo es una rutina. Lo hago no porque ame a Dios, lo hago porque otros lo hacen. Y así hay pentecostales, aleluya, que no hacen las cosas porque realmente amen a Dios. Lo hacen porque están aparentando una vida espiritualizada y no una vida espiritual. Oh, pero Dios te está llamando hoy, aleluya, y te está diciendo: sed sobrio y velar, porque hay un león hambriento buscando destruir tu fe, destruir tu paz, aislarte, aleluya, que te aparte de Dios para luego atraparte y que usted al final lo pierda todo. Pero yo no sé de usted, yo voy a seguir peleando por lo que es mío. Yo voy a seguir peleando, no por lo que Él me pueda dar. Yo peleo por Él porque lo amo a Él, por encima del ministerio, por encima de los credenciales, por encima de la posición, por encima del pastorado. Yo lo amo a Él. Hay gente peleando por su posición, peleando por sus talentos, peleando por lo que Dios le entrega, pero no pelean por su relación con Dios. No, aquí lo principal no es pelear por la mano de Dios, es pelear por su corazón. Aleluya. Hay gente peleando por la mano de Dios, pero nunca pelean por el corazón de Dios.
Pelean por las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Mi hermano Moisés, aleluya. Pelean por todo lo que Dios les puede ofrecer, pero nunca pelean por su intimidad con Dios. Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que realmente usted se postró delante del Señor y usted realmente peleó con conectarse con Dios? No simplemente orar una hora por orar, pues y me siento bien porque cumplí. No, una hora, pero sentí ese romance entre yo y Dios. Por eso que dijo el gran predicador: cuando entres a la presencia del Rey, no tengas prisa. Y el problema de hoy en día es que entramos a la presencia del Rey y no reconocemos cuán gran privilegio tenemos delante de Dios. Porque en los tiempos antiguos, para que usted se pudiera presentar delante de un rey humano, tenía que primero, aleluya, presentarte el cetro, aleluya. Pero Él te presentó más que el cetro, te presentó sus manos. Oh, qué gran privilegio, que cada vez que usted entra no tiene que esperar que Él mueva su mano. Ya la extendió por ti. El trono de la gracia es accesible para todos. Hay un desafío frente al altar: el conflicto de las decisiones. Aleluya. Y esto es muy interesante, porque cuando hablamos de la palabra conflicto, esta palabra, aunque yo no hablo griego, esta palabra es agón. Y conflicto, diga conmigo conflicto. En el griego, agón se refiere a un lugar de reunión y a un lugar de batalla. Mire qué cosa. Conflicto significa en el original, en la etimología, lugar de reunión y lugar de batalla. ¿Cómo puede ser que la misma palabra aplica dos cosas? Un lugar de asamblea, un lugar de reunión, pero también un lugar de batalla. Póngase a pensar, porque acercarte al altar es un lugar de encuentro, pero es un lugar de guerra. ¿Por qué usted cree que cada vez que usted trata de acercarse a Dios hay fuerza? Cada vez que usted trata de acercarse a Dios hay una batalla, hay una lucha en los aires para conectarse. ¿Por qué? Porque ese es el conflicto. El conflicto, el desafío frente al altar es querer encontrarme con Dios. Pero a veces cuando trato de acercarme a Dios, hay uno que intenta acercarse a mí. Entonces conflicto significa lugar de reunión, lugar de batalla. Voy corriendo, me quedan 15 minutos. Amén, aleluya. Ahora, conflicto significa lugar de reunión, lugar de batalla. Por eso es que el altar se convierte en un punto central donde se decide la victoria. Las grandes victorias se ganan en el altar, porque las batallas más fuertes se desatan en el altar. Yo lo voy a volver a repetir en esta hora. Las grandes victorias se ganan en el altar, porque las batallas más fuertes se desatan en el altar. Y solamente aquellos que conocen acercarse al altar entienden lo que yo estoy hablando en esta hora. Por eso usted ve que hay gente que no alaban porque no se acercan. Hay gente que no alaban porque no han tenido esa experiencia con Dios. Aleluya. Ahora escuche bien. ¿Cuáles fueron los propósitos del altar? Amén. El propósito del altar, número 1, era el lugar donde se ofrecían sacrificios. Número 2, era el lugar donde se marcaba una visitación de Dios. Número 3, amén, el altar era el lugar de reunión con Dios. Número 4, el altar era el lugar para procurar la atención de Dios. Y número 5, el altar era el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Ese es el propósito del altar. Ahora, aquí yo quiero entrar, traigo mis 3 puntos y termino. Aleluya, porque tenemos otro taller. Hay 3 altares que habla la Biblia. Y estos 3 altares, hay muchos altares, pero traje 3 altares, amén, que representan nuestras 3 batallas o nuestros 3 desafíos como creyente. Amén, 3 altares. Diga conmigo: el altar de piedra, el altar de bronce y el altar de oro. El altar de piedra, el altar de bronce y el altar de oro. Y aquí vamos a ver que estos 3 altares realmente representan los 3 desafíos que cada uno tendremos que enfrentar en esta vida: el altar de piedra, el altar de bronce y el altar de oro. Esto es interesante, amén, porque la vida cristiana implica enfrentar distintas batallas y cada una requiere un altar donde se decide. Comenzando con número 1,
amén, el altar de piedra. Cuando hablamos del altar de piedra, amén, en la Biblia vemos ejemplos de hombres que construyeron un altar de piedra. Abraham, amén, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Todos levantaron un altar de piedra. Ahora, esto es interesante porque el altar de piedra, amén, representa o era el lugar de sacrificio personal. Muchas veces estamos esperando que se levante el escuadrón de oración y dicen, no. En el altar de piedra solamente es tú y yo. Ni un amén aquí, ese es el problema. Estamos tan acostumbrados a depender de la oración de otro. Cuando usted empieza a levantarse y usted ora por sí mismo. La iglesia de este tiempo tiene que soltar la apatía y volver a buscar de Dios por ti mismo. Deja de estar dependiendo de otro. Deja de estar dependiendo del pastor. Deja de estar dependiendo de su cónyuge. En el altar de piedra es solo tú y Dios. Diga conmigo, altar de piedra. El altar de piedra, aleluya, era el lugar de sacrificio personal. Era el lugar donde se le entregaba algo a Dios. Aleluya. Aquí podemos ver que fue sobre el altar de piedra donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo más que él amaba, a su hijo. Ahora, el desafío, aquí está. El desafío, apunte, frente al altar de piedra es el conflicto entre tu voluntad y la voluntad de Dios. El conflicto o el desafío frente al altar de piedra es el conflicto entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Cuando Dios te pide algo, ¿cuánto realmente estás dispuesto a entregarle? Aleluya. Entiéndase que el verdadero sacrificio de Abraham no fue su hijo, fue su disposición. Dios no estaba pidiéndole a Abraham su hijo, él le estaba pidiendo su disposición. Y Dios ha venido en esta hora para confrontarte a ver cuánto usted está dispuesto a entregarle a Dios. Entonces, el desafío frente al altar de piedra es el conflicto entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, Él dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo vengo a decirte en esta hora que la mayoría o todos los que están hoy en el infierno fue todos aquellos que dijeron lo contrario de lo que Jesús dijo. Jesús dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. La gente hoy en el infierno están ahí porque ellos dijeron: Padre, que se haga mi voluntad pero no la tuya. Aleluya. Yo pregunto, ¿cuántos aquí hoy se encuentran en el conflicto frente al altar de piedra, luchando entre tu voluntad y la voluntad de Dios? Yo amo a Dios, pero yo necesito a Dios, pero yo quiero acercarme, pero siempre es un pero. El problema de muchos pentecostales no es el pecado, es el pero. Melody, el problema de muchos creyentes no es el pecado, es el pero. Y hay pentecostales frente al altar de piedra que están luchando hoy entre su voluntad o la voluntad de Dios. La decisión es tuya. Segundo altar, diga conmigo, el altar de bronce. En este altar es donde se aprende a someter el cuerpo a Dios. En el altar de bronce se hacía algo muy particular y fue el único altar donde separaban al animal de su carne. Aleluya. Y entiéndase, amado, aleluya, en este altar se separaba al animal su carne. ¿Por qué? Porque Dios no puede recibir una adoración de alguien que todavía está aferrado a las cosas de este mundo. En otras palabras, el segundo desafío frente al altar de bronce ahora no es el conflicto entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Ahora es el conflicto entre la carne y el espíritu. Aleluya. Hay personas que quieren estar sobre el altar de bronce y que quieren que Dios queme la grosura. Pero escuche bien, hay varios problemas. Número uno, todavía hay cenizas bajo el altar y el fuego no se puede encender hasta que primero se remueva la ceniza. Y la ceniza representa tu pasado, el sacrificio de ayer. Y hay pentecostales que todavía están dependiendo del sacrificio de ayer. Eso no funciona hoy. Cada día tenemos que remover las piedras del altar
la ceniza del altar, para que el fuego vuelva a ascender. Deje de estar viviendo de tu vida pasada. Hoy Dios hace algo nuevo. Si Dios te usó ayer, hoy quiere usarte mayor. Si Dios te levantó ayer, hoy lo quiere hacer con más fuerza. Pero tenemos que remover la carne. Entonces, el conflicto o el desafío frente al altar de piedra es el conflicto, Pastor Jacob, entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Lo que yo tengo que entregarle a Dios, pero lo que no estoy dispuesto a entregarle a Dios. Es la lucha entre lo que Dios quiere que yo le entregue y lo que yo todavía no quiero entregarle a Dios. Ese es el conflicto. El conflicto de las voluntades se encuentra en el altar de piedra. Luego está el conflicto sobre el altar de bronce. Es el conflicto entre la carne y el espíritu. Aleluya. Que hay muchos que dicen: yo amo a Dios. Aleluya, pero bien profetizó el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Mire qué cosa, mire el corazón y mire su boca, cuán cerca está, pero al mismo tiempo cuán lejos están. Y esto me recuerda cuando Jesús, aleluya, en el libro de Juan capítulo 19 dice que ahí hubieron mucha gente frente a la cruz. Mucha gente viendo el mismo escenario, pero las reacciones fueron diferentes. Es como hay gente que puede estar en la misma iglesia escuchando el mismo mensaje, pero no todo el mundo reacciona igual. Entonces, mira qué cosa, que Jesús está crucificado, está redimiendo al hombre, sacrificándose como aquel cordero del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y de repente ahí había, amén, un soldado romano. ¿Qué cosa? Cerca de la cruz, pero lejos de la sangre. Y hacía pentecostales. Lejos, cerca de la cruz, cerca de la redención, cerca de ser salvo, pero lejos del sacrificio. Y así no se puede vivir. Si aquí vamos a vivir para Dios, se tiene que hacer a la manera de Dios y no a nuestra manera. Aquí no se puede servir a Dios con una parte de un corazón dividido. Parte de mí es espiritual y parte es carnal. Aleluya. Hay un conflicto, hay un desafío frente al altar. El conflicto de las decisiones. Entiéndase, amado, que el desafío frente al altar de bronce es la batalla entre la carne y el espíritu. Entre lo que sé que tengo que dejar y lo que no quiero dejar. Por eso que Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Eso es lo que hacían, aleluya, con la víctima. Tenían que separar, despojar la carne de la víctima. Aleluya. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Y esa palabra despojar en la etimología se refiere a destruir, especialmente en el sentido de matar, degollado. En otras palabras, Pablo está diciendo: suelta esa carne. No, olvídese. Está diciendo: mata esa carne, degollándolo. ¿Por qué? Porque lo que usted no mate hoy, ciertamente te matará mañana. Ese pecado que usted no crucifique hoy, te va a crucificar mañana. Suelta la carne. Pablo dijo: tenemos que despojarnos, aleluya. Despójate de todo aquello que Dios te agrada. ¿Por qué? Porque si tú no te despojas, te va a matar a ti. Hay gente aquí que no alaban porque esa es la lucha. Hay gente que no alaban. Hay gente que no alabaron cuando hablé del altar de piedra. ¿Por qué? Porque están batallando entre su voluntad y la voluntad de Dios. Hay gente que no están alabando cuando se habla del altar de bronce. ¿Por qué? Porque hay gente luchando entre la carne y el espíritu. Aleluya. Aleluya. En el altar de bronce tenemos que decirle a Dios: aleluya, no me suelte hasta que mi espíritu domine mi carne. En el altar de bronce tenemos que decirle a Dios: aleluya, no me suelte hasta que separe de mí el viejo hombre. En el altar de bronce tenemos que decirle a Dios: no me suelte de este altar hasta que mi deseo sea los tuyos. Habrá alguien que adore a Dios, que mi deseo sea los tuyos. Le voy a decir algo. En el altar de bronce era el único altar donde no solamente separaban la víctima, la carne de la víctima. Era el único altar donde amarraban la víctima.
Y hay pentecostales que no han cometido ciertos pecados porque Dios tiene amarrado. Dele gracias a Dios que Dios no te ha soltado, porque hubieran gente que hubieran perdido su matrimonio, su familia, su ministerio. Pero dele gracias a Dios que te tiene amarrado en Pentecostés. Aunque te tiene amarrado, dele gloria, porque todavía tengo mi familia, todavía tengo mi ministerio, todavía tengo mi reputación. Aleluya. En el altar de bronce, si Dios no te amarra, la carne va a dominar el espíritu y usted va a cometer errores que luego le va a costar todo. ¿Usted quiere saber por qué hay ministerios que han caído? ¿Usted quiere saber por qué hay personas que han renunciado a su posición, que Dios lo ha puesto ahí? ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos dijeron: no me interesan las cosas del espíritu, yo mismo me voy a soltar. Y cuando usted decide soltarse del altar de bronce, usted le está diciendo a Dios: ¿sabes qué? No me interesa nada de lo que tú me tengas que decir, ni me interesa nada de lo que tú tengas que ofrecer. Yo hago lo que yo quiera. Eso yo le dije a Dios muchos años atrás. Eso yo le dije a Dios muchos años atrás. Yo no quiero hacer lo que tú quieres para mí. Yo no quiero predicar. Yo no quiero hablar tu palabra. No me interesa Pentecostés. Y él dijo: tranquilo, espera que yo te amarre. Yo vengo a decirte en esta hora: aunque tú corras, Dios te va a amarrar. Dios te va a amarrar, porque su plan se va a cumplir. Gente corriendo su llamado, tranquilo, Dios te va a amarrar. ¿Por qué? Porque el plan se va a cumplir sí o sí. Yo dije: el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Deja que Dios te amarre. ¿Cuál es tu preocupación? Deja que Dios te amarre. Esposa, deja de estar peleando con su esposo. Deja que Dios lo amarre. Esposo, deje de estar. Continúa. Aleluya. 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 Deja que Dios lo amarre. A nuestros hijos, deja que Dios lo amarre. Aleluya. Deja que Dios lo amarre. El trabajo lo hace bien Dios. Si nosotros no dejamos que Dios amarre nuestros problemas, nuestra crisis, nuestro dolor. ¿Sabes qué? Que hay pastores, y lo voy a decir con todo el respeto, aún en este concilio lo voy a decir con todo el respeto. Hay pastores que no pueden adorar a Dios ni pueden funcionar ministerialmente. ¿Por qué? Porque todavía tienen falta de perdón en su corazón. Hay pastores que por más que Dios quiere hacer algo, aleluya, dentro de su pastorado, dentro de su grey, aleluya, escuche bien, no han podido alcanzar el nivel que Dios quiere llevarlo. ¿Por qué? Porque hay heridas profundas que no dejan que Dios los sane. Porque para ellos es más importante el orgullo que el perdón. En el altar de bronce es el conflicto entre la carne y el espíritu. A mucha gente yo tuve que pedir perdón cuando yo comencé el ministerio. Aleluya, Pastor Gerardo me conoce por mucho tiempo, cuando yo era antes de ser evangelista. Llevo más de 17 años predicando para la gloria del Señor. Amén. Y yo recuerdo cuando yo comencé predicando, yo no sabía lo que yo conozco ahora y todavía me falta. Y Pastor Armindo, yo recuerdo, amén, que yo iba a predicar, yo era evangelista. Y yo predicaba y yo creo que yo masacraba a la gente en los púlpitos. Yo era un asesino, no lo sabía. Sí. Yo hablaba tan fuerte, sin filtro. No mostraba misericordia, porque así fue que me enseñaron a mí. Si eres pentecostal de santidad, mira, tira con todo. Eso es fácil, tirar con todo y decir: tú estás mal, tú estás en pecado. Entonces cuando toca a ti, ¿qué usted piensa hacer? Porque hay personas que desde el altar no predican misericordia, pero cuando le toca a ellos, espera misericordia. Usted nunca podrá esperar nada de lo que usted nunca entregó. Y yo recuerdo, Pastora Maribel, cuando yo comencé como evangelista, comencé a predicar y yo pensaba que mientras más fuerte fuera el mensaje, pues más santidad había envuelto en esa dinámica del mensaje. Y ¿sabes qué, amado? Yo no sabía que yo había herido a tantos pastores siendo evangelista. Y yo recuerdo que pasó el tiempo
Y yo me pasaba, como yo no trabajaba, trabajo ahora, yo no trabajaba, me pasaba horas orando al día, horas estudiando. Yo estudiaba de 6 a 9 horas, Randall, de 6 a 9 horas al día. Lo mío era estudiar, lo mío era orar, era hacer vigilia. ¿Y sabes qué, amado? Entre uno de esos eventos que estuve con Dios, a sola con Dios, frente al altar de los desafíos, Dios me habló. Sí, hay gente que no cree en eso, pero Dios me habló. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Si tú quieres que yo te levante en el ministerio, vete a todos esos pastores y pídele perdón. ¿Y sabes qué, amado? Y estoy delante de la presencia del Señor. Comencé en Jacksonville. Pastores que confiaron en mí. Pastores que me abrieron la puerta para yo desarrollarme cuando yo no sabía nada. Pastores que estuvieron dispuestos a darme la oportunidad para desarrollarme. Y yo abusé, yo no supe manejar el asunto porque no tuve un buen mentor. Y de repente fui el primer pastor. Y el pastor, yo vine aquí para pedir perdón. ¿Y sabes qué, hermano? Yo no sabía cuántos pastores yo había herido. Pastores, mira, yo recuerdo que yo fui a una iglesia allá en Jacksonville. Una iglesia en ese tiempo era bastante grande. Y yo recuerdo que yo pido una parte. Y el pastor no viene aquí a hacer nada más y nada menos que pedir perdón. ¿Sabe qué? Delante de la presencia del Señor, los dos pastores se arrodillaron, comenzaron a llorar. Gracias, eso era lo que estaba esperando. Porque por culpa tuya casi pierdo la iglesia. ¿Eh? ¿Usted me entiende, hermano? Aleluya. Y tuve que aprender, aleluya, a enfrentar estos desafíos. Y tuve que aprender a pedir perdón. Y hay pastores que si no se atreven o no aprenden a pedir perdón, usted nunca puede crecer en su ministerio. ¿Ah? En Jacksonville yo tengo un gran respaldo de pastores aún fuera del concilio y me he ganado su respeto porque yo he sabido pedir perdón cuando era necesario. Y disculparme con la iglesia cuando hacía las cosas mal. Y aún con los líderes cuando era fuerte con ellos y tenía unas actitudes. Sí, hermano, porque a veces yo actúo como un bebé. ¿Sí? ¿Ah? Y yo no sabía que estaba haciendo tanto daño. ¿Ah? Hay desafíos frente al altar de piedra. Hay desafíos frente al altar de bronce. Y vamos a tener que matar la carne si realmente queremos vivir en el Espíritu. Tercer punto terminó. El altar de oro. En el altar de oro dice que el altar, amén, sobre este altar de oro se ofrecía incienso. Y dice Salmo 141:2: suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El desafío frente al altar del conflicto es el desafío de la oración. El desafío en cuando usted ora y usted siente que está gastando el tiempo. Solamente soy yo entonces. El desafío que usted ora y usted siente el silencio de Dios. Y el conflicto frente al altar de oro es el conflicto entre si sigo orando o simplemente me rindo. Es el desafío. Tenemos que mantenernos firmes ante los desafíos. Y termino con esto. Toma tu dirección del altar. Cuando vamos a Segunda de Reyes capítulo 16, la Biblia dice que habían dos ejércitos que estaban buscando pelear contra Acaz. Y la Biblia, amén, relata, aleluya, de que Acaz, en vez de orarle a Dios, buscó la alianza y buscó la ayuda de un rey pagano, un rey asirio. Y él le dice: ¿sabes qué? Si tú peleas por mí, entonces yo te voy a pagar. Y el rey, dice la Biblia, que el rey de Asiria ganó la guerra. Y lo más triste del caso fue que Acaz le pagó con los tesoros del templo. Y dice la Biblia que cuando Acaz se fue a Siria y vio de que en el templo pagano había un altar, dice que mandó a hacer una copia. Aquí está el peligro. Toda dirección sale del altar. Y Acaz intentó hacer una copia de un altar. ¿Sabe por qué? Porque ese altar no exigía nada. Y hay personas que hace tiempo se alejaron del altar de Dios y han hecho una copia de un altar. ¿Por qué? Porque su altar no exige nada. Pero yo vengo a decirte en esta hora que toda decisión tiene que salir del altar. Del altar. Toda dirección viene del altar. Y cuando se decide por el altar incorrecto, irás a la dirección incorrecta. Cuando se pierde el verdadero altar, se pierde la verdadera dirección. Hay un desafío frente al altar: el conflicto de las decisiones. Y termino con esto.
hay un desafío. Frente al altar de piedra tendrás que decidir entre tu voluntad o la voluntad de Dios. Frente al altar de bronce tendrás que decidir entre la carne o el espíritu. Pero frente al altar de oro tendrás que decidir si persevero o me rindo. Y termino diciendo Salmos 20, verso 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta hora.